cuando yo escucho la palabra primicia, mi primera asociación, inmediata ha sido de tristeza. Y ha sido de tristeza no porque esta palabra no esté registrada en el orden bíblico. Mi tristeza es por el mal uso y el abuso que le han dado a esta hermosa palabra. Ahorita que vayamos navegando en medio de la letra y vayamos ahí nadando en el Espíritu, nos vamos a dar cuenta cuán errado está el discurso acerca de la primicia. Pero hoy vamos a aprender. Y es por lo que anhelamos recibir en este día los valores celestes, o sea, los verdaderos, respecto a esta acción del corazón. Vamos a movernos, mis amados, dentro del antiguo pacto, y también nos vamos a mover dentro del nuevo pacto. Y vamos a comenzar dando lectura a la palabra con la cual vamos a concluir este tema, que le anticipo por algunas razones técnicas, instructivas, no lo vamos a terminar hoy, o sea que lo vamos a continuar el próximo fin de semana. Pero yo quiero empezar por donde vamos a terminar, ¿sí? Así que yo le pido que lea esto con su corazón, porque ya en esta palabra yo sé que el Señor va a ir inquietando su espíritu. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos, al capítulo 2, comenzando el verso 1. Comenzó el verso 1. Hechos capítulo 2, verso 1. Sé que muchos de ustedes han pasado por ahí muchas veces y han escuchado palabra o mensaje respecto a esta palabra, pero vamos a enlazar esta palabra con una porción del Antiguo Pacto. ¿Está conmigo en el libro de amén? ¿Si está ahí? Amén, gloria a Dios. Dice la palabra: cuando llegó el día de ¿qué? De Pentecostés, estaban todos como unánimes juntos, y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Los discípulos estaban sentados alrededor y en medio de un lugar. Era la forma en que operaba la iglesia en aquel primer siglo, en sinagogas, pero también en casas. Y se les aparecieron, dice, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos recibieron de parte del Espíritu, y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo. Mi esposa en tiempos atrás habló del Espíritu Santo, pero habló de la llenura del Espíritu. Son cosas diferentes, ¿sí? Y comenzaron, dice, a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Quiénes estaban confusos? La multitud. Los discípulos no estaban confusos, la multitud estaba confusa. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En su propia lengua, ¿sí? En su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y de ahí, de este verso 8, vamos a saltar en ese mismo capítulo al verso 37. Verso 37. Todos los versos contenidos desde el 8 hasta antes del 37 se conoce como el discurso de Pablo. Pablo le habla a toda esta multitud, de Pedro, le habla a toda esta multitud y le empieza a dar referencias de toda la operación del cielo en medio de la creación. Pero en el 37 él dice lo siguiente: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo. Ahora yo le pregunto, ¿a quiénes están hablando? ¿A los discípulos o a la multitud?
¿Ah? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense. Si es a los discípulos, ¿por qué les dice que se arrepientan y se bauticen? ¿Les está hablando a quién? A la multitud, ¿sí? Entonces, vea lo siguiente: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay una promesa. ¿Qué le dice? ¿Que va a recibir qué? El don del Espíritu. No le dice que va a ser lleno, pero le dice que va a recibir el don, ¿sí? Cuando la palabra dice no descuides, el eslogan de Perfeccionando a los Santos dice: no descuides el don que hay en ti. ¿Cuál es el don que hay en cada uno de nosotros? El Espíritu Santo. ¿Qué no debe de descuidar? El don del Espíritu. ¿Por qué? Porque si descuida el don del Espíritu, amado, el Espíritu que está dentro de nosotros se contrista. ¿Qué quiere decir eso? Que se entristece, y usted no puede operar en la tierra a la plenitud que Dios ha establecido. Por eso encontramos una iglesia que está como desvalida, caída, inoperante, porque el don que había en nosotros está contristado. Eso solo es un bonus, porque no es de lo que voy a hablar, ¿sí? Bien, sigamos. ¿A dónde estaba? Arrepentidos. Porque para vosotros, dice el 39, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Nosotros sabemos y entendemos cuál es la perversa generación: la que habita en el perverso siglo malo, o en el siglo malo. ¿Cuál es el siglo malo? El que ha permanecido desde toda la caída del hombre hasta la fecha. No es un siglo en sí, es un tiempo que estamos viviendo. Entonces, así que los que recibieron su palabra fueron como bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? ¿Cuántas? Como 3,000. Pudieron haber sido más, porque dice como 3,000, ¿sí? Bien, quiero reiterar esto. Con estos versos que acabamos de leer, vamos a terminar este tema la próxima semana. Pero para entender a plenitud esta palabra que acabamos de leer, necesitamos conectarnos espiritualmente con Levíticos. Vaya por favor a Levíticos, capítulo 23, verso 9. Vamos a comenzar a leer desde ahí. ¿Por qué? Porque esta palabra en el antiguo pacto constituye sombra y figura de lo que acabamos de leer en este momento. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que esta palabra de los Hechos está conectada en el Espíritu con esta palabra de Levíticos, que vamos a darle comienzo en este momento. Yo quiero hacer un paréntesis. Cuando viene a nuestro entendimiento que el antiguo pacto, ¿sí?, o como nosotros a veces le llamamos Antiguo Testamento, es sombra y figura del nuevo pacto o del Nuevo Testamento, nosotros empezamos a tener un entendimiento superior de las cosas que están en el nuevo pacto. ¿Qué es sombra y figura? Se parece a, es el comienzo de, es como un esbozo de algo que va a ocurrir. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, yo lo invito a que podamos tener, perseguir, anhelar esto con hambre, con interés, para que podamos todos entender a cabalidad. Por eso no es que el antiguo pacto, ay, que aburrido, porque ese montón de historias. Cuando usted entiende que es sombra y figura, usted avanza y limita la parte histórica, y usted sabe, se le abre un mundo de orden espiritual, porque eso es una conexión de espíritu. Amén. Bien, vamos entonces a recibir lo que el Señor nos quiere entregar y a prepararnos para entender a cabalidad el tema, una gavía por primicia. Ubiquémonos entonces en Levítico capítulo 23, verso 9, y vamos a leer del 9 al 11.
Dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, es decir, cuando estén en el tiempo de la cosecha, traeréis al sacerdote, que dice, una gavilla por primicia. De ahí el Señor da el nombre y da el tema que estamos desarrollando. Una gavilla por primicia. ¿De dónde? De los primeros frutos de vuestra siega, de los primeros frutos de nuestra cosecha. Y el sacerdote, ¿qué dice? Mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis como aceptos. Si no la mece, no va a haber aceptación, porque al mecerla sucede algo. Ya lo vamos a ver. Para que seáis aceptos, el día siguiente del día de reposo la mecerá. Bien, le cuento esto. Estábamos sentados esperando a nuestros hijos que estaban terminando una actividad, y mientras eso pasaba yo leía son como alertas que me caen de una página, y justamente la alerta hablaba de esto que yo le estoy exponiendo en este día. Pero la alerta viene contenida más o menos en un párrafo, más o menos así, y no decía nada más. Pero mi corazón se inquietó tanto que en ese momento agarré mi celular y empecé a escribir una nota, y dije: Señor, si inquietas mi corazón es porque aquí hay tesoros que necesitamos compartir. Y de ahí para allá, esta es la historia. Así que cuando el Señor le hable algo, yo le recomiendo esto. Los celulares sirven para un montón de cosas, ¿verdad? Gracias, mi amado Río. Sirven para muchas cosas, pero saquémosle el provecho. Y a donde usted, si usted va caminando, si está en el baño, si está en el automóvil, bueno, en el automóvil no lo vaya a usar, salvo que sea mujer, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque yo no sé si usted ha visto, yo sí lo he visto con mis ojitos, a una mujer hablando por teléfono, manejando y maquillándose. O sea, yo lo he visto, y sé que aquí hay algunas culpables de esas acciones, ¿sí? Pero nosotros no. O sea, nosotros necesitamos parar el automóvil y tomar nota. Pero cuando eso pase, yo lo invito a que inmediatamente usted tome nota de lo que el Señor está inquietándole en el corazón. Bien, volvamos a 23:9, y dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ahora, esta porción de Levíticos habla de diferentes fiestas que se celebraban para los israelitas, ¿sí? Estas fiestas tenían una relación de orden agrícola, ¿sí? Era por el tema de la siembra y la cosecha. Se llevaban a cabo estas fiestas. Entonces, ¿con qué están relacionadas estas fiestas y con qué está relacionada esta palabra? Tres cosas fundamentales. La primera está relacionada con el campo. La segunda está relacionada con la semilla. Y la tercera está relacionada con el fruto. Para usted tener fruto del campo necesita el qué? Una semilla que pueda ser sembrada y que al final de un periodo dé fruto, ¿cierto? Ahora bien, nosotros ya no estamos en el tiempo de la ley, ni estamos celebrando fiestas de orden agrícola. Pero ¿qué es lo que sucede? El Señor hace una sombra y figura de lo que Él nos quiere enseñar en el libro de los Hechos, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Présteme atención. Vamos a ver
el primer punto. Vamos a proyectarlo, por favor, Gary. Gary, Eva. Sí. Vean, esto es importante y nosotros vamos a ir entendiendo a través de esto lo que el Señor nos quiere dar en este tiempo. Estos son valores. El primero es que campo. Campo es que tierra. Ahora, no es de orden agrícola, por lo tanto, ¿de qué se trata? Del corazón, porque está tratando ¿con quién? Con el espíritu del hombre. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Gloria al Señor. Segundo, ¿qué otro elemento hay? Véalo. Semilla. ¿Qué es semilla? Es palabra. ¿Sí? Esta es una operación de orden espiritual. Ya no estamos en la tierra física, estamos operando en el orden espiritual. Entonces, semilla es igual a ¿qué? A palabra. Y tercero, ¿cuál es? Fruto. ¿Qué es fruto en este tiempo? ¿La altura de quién? Del varón perfecto. ¿Qué significa esto? Carácter de Cristo. ¿Qué significa esto? Perfección. ¿Qué es perfección? Lo hemos hablado infinitas veces. Madurez. ¿Qué quiere el Señor? Que todos maduremos espiritualmente. ¿Me va siguiendo, mi amado? Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere afirmar? Présteme atención. Lo que Él quiere afirmar es esto: que las operaciones de los discípulos hoy, no en aquel tiempo, son ¿en dónde? En el corazón, plantando semilla con la esperanza que dé fruto para hacer ¿qué? El cuerpo presente de Jesucristo en esta tierra. ¿Me va siguiendo? Esto es lo que Él anhela, esto es lo que Él desea, esto es para lo cual usted y yo estamos en este lugar. Mire, es bueno danzar, es bueno brincar, es bueno aleluya, es bueno hacer todo lo que hacemos, es bueno servir, pero el propósito fundamental del Señor es que hoy nosotros en nuestro corazón plantemos semilla con la esperanza de que esa semilla dé un fruto en su tiempo perfecto, y el fruto es Cristo en nosotros. No hay otra cosa. Por eso cuando nosotros accionamos, hablamos, decimos y estamos siendo parte de una circunstancia, el Señor va a ver si verdaderamente hay fruto o no en nosotros, en la manera en que nosotros vamos a reaccionar a las diferentes circunstancias de nuestra vida. Eso es madurez, eso es fruto en medio de nuestra vida. Bien, sigamos entonces. Ahora bien, en este verso hay otros valores. Estamos en el primero nada más. En este verso hay otros valores, porque dice el versículo 10: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ahora bien, lo primero que vimos que es la descripción de cómo opera. Lo segundo es qué dice este verso para mi vida. Présteme atención. Y aquí tenemos otros valores que es importante que nosotros lo tengamos. Si ponemos la parte, el número 2, Gary, por favor, es importante. Veamos. Esto se pone simplemente espectacular. ¿Qué dice el verso? ¿Hijos de qué? De Israel. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Israel? ¿Quiénes? Todo aquel que ha sido circuncidado del corazón. Ya no tiene valor la circuncisión del prepucio. Tiene valor la circuncisión de ¿qué? De nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay operaciones del cielo, si nuestro corazón está siendo operado, está siendo trabajado por la palabra, por el Espíritu Santo, nosotros somos hijos de Israel. Siguiente. Ese verso dice que va a presentar ¿qué? Una gavilla. ¿Qué es una gavilla, mi amado? Presta atención. Son ramas atadas. Es un manojo de ¿qué? De trigo, de cebada, pero también puede ser una gavilla de ¿qué? Cuando su mamá le decía que no anduviera con esa gavilla, es porque era una gavilla de ¿qué? De cizaña, mi amado. Las mamás son inteligentes, tienen un radar, tienen un chip.
Ellas decodifican lo que ven sin haber convivido. Huelen, saben, perciben. ¿Me está entendiendo? Entonces, la gavía puede ser de esto. Preste atención a esto. Preste atención a esto para más adelante. Sigamos. ¿Qué más dice esta palabra? Dice que va a presentar una ¿qué? Una primicia. Y aquí usted puede ver cómo se ha distorsionado esto. Primicia. ¿Qué es primicia? Cúspide, cabeza, capitán, velo. ¿Para qué han utilizado el término de primicia en la iglesia de hoy día? Especialmente en la de la prosperidad. Para sacarle billete, mi amado. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Pero usted que está siendo entrenado en los valores correctos de la palabra, del evangelio, usted va a entender el principio real de la palabra primicia. Y usted me dice, no, pero allá dice que hay que llevar el grano. Proverbios dice que traigamos nuestros diezmos y nuestras primicias y nuestros graneros van a rebosar de mosto. Es cierto, sí lo dice. Pero esa es una circunstancia, ese es un momento, ese es un tiempo. ¿Qué le quiero decir? Si en su corazón naciera, se activara en la voluntad de entregar una primicia de orden material, amado, hágalo con libertad. Pero no porque alguien le vaya a decir que traiga una primicia y se trae la primicia, usted va a ser bendecido. Le están mintiendo. Eso es falso. Eso es un falso evangelio. Es un evangelio de la prosperidad. Es un evangelio del infierno. ¿Me está siguiendo? Bien. Entonces, sigamos. ¿Qué quiere decir esto, mi amado? Y esto es importante. ¿Por cuánto? ¿Qué quiere decir el Señor? Que los verdaderos israelitas, mi amado, son los que presentan gavía de trigo, porque están a la cabeza. Y te pondré, dice la palabra, ¿por qué? Por cabeza y no por cola. Los verdaderos israelitas están a la cabeza, rompen el velo y se presentan delante de su Señor. El Señor, mis amados, cuando nosotros lo llamamos, Él está habitando en la tiniebla del conocimiento. Por eso hay muchos que lo buscan, pero Él no se presenta, Él no sale de esa tiniebla. Pero cuando un verdadero israelita lo busca, él entiende que tiene un corazón acepto delante de Él y Él sale a recibirlo, se rompe el velo. ¿Me está siguiendo? Gloria al Señor. Entonces, vamos adelante porque hay mucho más de esto. La gavía de trigo, amado, se constituye entonces en lo primero de lo primero, porque el Señor dice: preséntame una gavilla por primicia del primer fruto. Entonces yo vengo y doy lo primero de lo primero, ¿sí? Y se presenta ¿a quién? Lo acabamos de leer. La gavilla se la presento ¿a quién? Al sacerdote. Ahora, ¿a quién se la presento hoy? A nuestro sumo sacerdote, que tiene por nombre ¿cómo? Cristo Jesús, ¿sí? Yo vengo al sumo sacerdote, aquel que fue presentado como primicia de la humanidad. El Señor, el Padre, nunca te va a pedir, nunca te va a exigir algo que Él no haya establecido o haya hecho. ¿Quién fue el primero que dio una primicia en la humanidad y en la creación? El Padre. ¿A quién dio por primicia? ¿A quién? A Cristo Jesús. ¿Me va entendiendo, amado? El principio de primicia, ¿sí? Tiene que ver con su tierra, tiene que ver con su corazón, tiene que ver con su interior. Porque el antiguo pacto es sombra y figura de aquello que va a acontecer. Nos movemos en un nuevo pacto, nos movemos en un nuevo orden. Y lo que tiene valor hoy no es lo que se ve, es lo que no se ve. Sigamos. Mire lo que dice
Romanos capítulo 11, verso 16. Romanos capítulo 11, verso 16. ¿Está conmigo? Romanos 11, 16. Dice la palabra: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La primicia, amados, del Padre para el mundo, ¿fue santa o no? Amén, fue santa. Y el 3 veces santo, a su venida, presentará al Padre también su primicia. ¿Quién es la primicia del Hijo? La iglesia. Yo soy primicia si soy santo. ¿Me está entendiendo? ¿Me entiende cómo se mueve el balón? ¿Cómo se toca? ¿Va? De aquí y para allá. ¿Sí? Pero eso es. De esa manera está funcionando. De esa manera se está realizando. Y nosotros debemos de entenderlo. ¿Por qué? Porque el valor correcto de primicia es el que estamos hablando. No es billis, ¿sí? No es otra cosa. Repito, son valores celestes. Bien. Ahora bien, si Él va a presentar una primicia santa, cuando usted y yo traemos delante de nuestro Señor una gavilla por primicia que es acepta, el anhelo es que los nuestros, la masa, también sea santa, bendecida por nuestro Dios. ¿Cómo se lo explico diferente? Primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso 20. Vaya conmigo ahí. ¿Tiene duda de una palabra, mi amado? Solo hay un lugar a donde puede ir a resolverla. ¿Sabe dónde? A la palabra. Porque la palabra se explica a sí misma. Bien. 15:20. Mas ahora Cristo dice, ¿está conmigo? Primera carta de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo dice, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Fue dado por primicia y Él es primicia. ¿Por qué? Porque resucitó primero. Es primicia de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién? Por el primer Adán. Por eso cuando usted y yo venimos a la tierra, venimos con una marca ¿de qué? De pecado. Ay, pero soy un bebito, sí. Dígale a Adán. Él fue. Ahora bien, también dice por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por quién? Por el postrer Adán, que se llama ¿cómo? Jesucristo. Mire qué hermoso esto. Bien, porque dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por eso servimos, amados, a un Dios que está vivo. Por eso servimos a un Cristo que resucitó. Por eso servimos a un Cristo que venció la muerte. Nosotros no adoramos, no aplaudimos, no leemos una palabra de un Dios muerto. Nuestro Dios, nuestro Cristo está vivo. ¿Me está siguiendo? Bien. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Las primicias, los que murieron en Cristo. Luego, ¿quiénes son? Los que estamos en Cristo. ¿Me está siguiendo? ¿Cuándo? Cuando Él venga. ¿Cuándo viene, mi amado? Pronto. ¿Qué estamos haciendo? Preparándonos para cuando Él venga. Entonces, hoy debemos de presentar a Jesucristo el ¿qué? Una gavilla por primicia. Nosotros vamos a presentar de la cosecha de nuestra tierra el primer fruto. De ese vamos a recoger. El sacerdote lo va a mecer. ¿Qué quiere decir eso? Que lo va a sacudir. ¿Qué relación tiene esto? Tiene relación, mis amados, con el proceso de discipulado. Todo está relacionado. Mire, mi amado, la palabra son una serie de códigos
que se van descifrando. Cuando usted los va descifrando, todos los códigos están aplicados en los 66 libros. Simplemente los vamos decodificando y todo va haciendo sentido. Este es un enorme rompecabezas y todo encaja perfectamente. No hay pérdida en nada, es perfecto. No hay manera de que lo meta fuerza a la pieza, como cuando usted estaba niño. ¿Se recuerda? Mire, mis habilidades motoras finas son gruesas. ¿Me está entendiendo? O sea, que soy torpe para hacer cosas de a mano. Cortar una hoja la corto así, panda. ¿Me entiende? Entonces nosotros necesitamos entender que esto no es como cuando estábamos niños, que la pieza cabía porque cabía. Y la miraba toda así usted, pero ahí va la pieza. No, en la palabra todo encaja, es orgánico, fluye y todo está presente ahí. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Presentar hoy esa gavía como primicia. Como testigo, ¿a quién vamos a tener? Al Espíritu Santo. Ahora, esa gavía, nosotros la acabamos de leer, debe ser de trigo, no puede ser de otra cosa. ¿Por qué le decía? Por el proceso de un discípulo. Vamos al siguiente verso, Levítico 23:11. Mire lo que dice. Y el sacerdote, dice, el sacerdote mecerá la gavía delante de Jehová. Cuando usted es mecido, quiere decir que usted es como probado. Usted es probado, ¿sí? Usted es zarandeado. ¿Cuáles son los procesos del discipulado? Medida buena, apretada, remecida, ¿y cuál otra? Y rebosante, ¿sí? Esos 4 principios hacen el proceso del discipulado. La medida buena, ¿quién la da? Yo, el discípulo. La medida apretada, ¿quién la da? El maestro. La medida remecida, ¿quién la da? El enemigo. Y la medida rebosante, el Espíritu Santo. Eso hace que el proceso se complete. Ahora, el sacerdote la va a mecer, no porque sea del otro equipo, simplemente porque es parte del proceso, delante de Jehová. ¿Para qué? Para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la va a mecer. Ahora, présteme atención. Esto no solo se trata de agarrar un manojo de trigo y de llevarlo. No es así de simple. O sea, el proceso parece simple, pero no es así de simple. ¿De qué trata esto? Esa gavía, que es la sumatoria de varias ramas o tallos de trigo que son atados, debe ser mecida. Y se mecía, mis amados, para determinar al final de la sacudida si en ese tallo de trigo había fruto o no había fruto. ¿Me está siguiendo? Había que probarlo. ¿Por qué? Porque podrían ser ramas de trigo, pero cuando usted las quiebra no había nada. O ramas aparentemente de trigo, pero eran ramas de ¿qué? De cizaña. Recuerde, la diferencia entre la rama de trigo y la rama de cizaña solo es lo que llevan dentro, porque físicamente son exactamente como, son iguales. Por eso la palabra dice que en medio de la iglesia hay unos que parecen ser de nosotros, pero que al final del tiempo no van a ser de nosotros. Parecían ser, pero no son. Porque en el momento de la siega, cuando venga el sacerdote, lo va a mecer, lo va a sacudir y va a encontrar que dentro de él no hay absolutamente nada. Por eso la gavía es de trigo, porque debe de llevar el ¿qué? Fruto. Entonces, no se trata de presentarla y creer que ya cumplimos. Cuando el sumo sacerdote la mece y no encuentra nada, quiere decir que esas ramas de trigo son ramas cachinflín, ¿verdad? Pitaron pero no subieron, no se despegaron, no avanzaron, por lo cuanto esa gavía no es acepta. Ahora, ¿qué pasa con la cosecha cuando yo tengo el manojo
de trigo en mis manos y no encuentro el fruto indicado en esa gavía. ¿Qué hago con ese manojo? Lo desecho y lo echo ¿dónde? Al fuego, porque estorba. Eso no tiene fruto, y si no tiene fruto, no sirve. Amado hermano, este tema es serio. Estamos aquí porque nosotros decidimos caminar en un camino que es angosto, pero cuyo fin es de vida. Me estoy explicando. Por lo tanto, necesitamos entender los principios bajo los cuales opera ese reino. Entonces, entendamos que el que mece la gavía, que es sacerdote, vive en el reposo del Señor. Por lo tanto, tiene toda la facultad de mecer la gavía. Es uno que tiene intimidad con el Padre, ¿sí? Para ver si hay o no buen fruto. Ahora, cuando no vivimos en el reposo, a cualquiera le dan gato por liebre. ¿A qué me refiero? Mire esto. Gary, poneme el grupo 3, por favor. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Y con esto poder entender a cabalidad esto. Vea. ¿Qué dice este verso? Que hay un ¿qué? Un sacerdote. El sacerdote es el que ministra ¿dónde? El templo. En aquel tiempo era un templo de orden ¿qué? Físico. En este tiempo es un orden de espiritual. ¿Quién ministra nuestro templo? El Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora bien, sigamos. ¿Qué es mecer? Sacudir para probar. Pruebo si hay fruto o no hay fruto. Sencillo. Siguiente. Ya lo vimos, pero lo volvemos a repasar porque está en este verso. Gavía, ramas atradas. Trigo o cizaña en este caso. Aquí no hay cebada. Trigo o cizaña. Todos queremos trigo. Acepto. Aprobado. Todo esto está en este verso que acabamos de leer. Reposo, que es deleite para el Señor. Esto lo puede hacer el sacerdote, porque el sacerdote está en el reposo. Él es deleite para su Dios. ¿Me está siguiendo? ¿Qué quiere decir entonces? Présteme atención, porque esto es vital. El sacerdote está esperando a los hijos de Israel ¿con qué? Con su gavilla, con su primicia. Y viendo y viviendo en el reposo, tiene la facultad de mecerla, de sacudirla, para probar si hay fruto y por lo tanto aceptarla. ¿Qué quiere decir esto, mi amado? Que si antes había una época de cosecha, hoy el Señor está esperando que presentemos una gavilla cada cuánto. Todos los días de nuestra vida. Porque la cosecha aquí es permanente. Porque las operaciones del cielo, que son espirituales, no son por temporada, son todos los días de nuestra vida. Todos los días nos presentamos delante del sacerdote con una gavilla en nuestra mano, y él la mece y él verifica si verdaderamente este es un hijo de Israel. Lo siento preocupado. Lo siento entristecido. Amado, esto es lo que la palabra nos dice. Esto es lo que lamentablemente no nos enseñan y no nos quieren enseñar, porque vivimos en una iglesia de fantasía, donde todo es agradable, donde todo es bonito. Hay algo que yo debo dar. Yo le decía a unas personas la vez pasada que estaban firmando un contrato. En ese contrato hay definitivamente se me fue la palabra. Hay derechos, pero también hay deberes. En este contrato que nosotros firmamos con el cielo, amados, hay muchos derechos, hay muchos beneficios, pero hay muchos deberes. Y nosotros estamos lejos de los deberes, no los queremos. La iglesia de hoy se está moviendo en todos los beneficios y habla todo lo bonito y habla todo lo agradable,
y habla todo lo que es, que se ve maravilloso en medio de la tierra. Pero no estamos hablando de lo que necesitamos hacer para tener verdaderamente esos beneficios, porque si no, todo va a ser relativo y va a ser temporal. La iglesia se prepara, amado, para lo eterno, no para lo temporal. Necesitamos entenderlo. Entonces, aquí ya vamos escudriñando para entender la sombra y la figura de lo que va siendo la operación de presentar gavilla por primicia. Sigamos entonces estableciendo la conexión con el libro de los Hechos. Vea, no sé, me quedan 18 minutos, puede que sí, puede que no. Vamos. Más adelante, ahí mismo en el libro de Levítico, a partir del verso 15, vaya usted a su Biblia, comienza a describirse otra fiesta. Esta primera fiesta es la fiesta de ¿cómo? De las primicias. Pero a partir del verso 15 se establece otra fiesta. Esta es la fiesta de las semanas. Mire esto, la fiesta de las semanas. ¿Está conmigo en Levítico 23:15? ¿Sí? Dígame amén si está ahí. Ahora, usted se va a preguntar, pastor, comenzaste hablando del libro de los Hechos. Sí. ¿Y por qué tanto énfasis en Levítico? Porque si no entiende Levítico no va a entender los Hechos. ¿Me está entendiendo? Yo necesito que podamos recibir todo el espíritu de este libro y de esta porción perícopa, como le quiera llamar, para que pueda conectarse con los Hechos, para que pueda aprender que Pentecostés no solamente eran lenguas de fuego. Y cuando usted relaciona en su mente Pentecostés, usted dice, la llenura del Espíritu. Sí hubo llenura del Espíritu, pero hubo una conexión que desde la eternidad el Señor hizo desde Levítico para que aplicara a los Hechos. Esa es la riqueza de la palabra. Para eso nosotros estamos acá. Entonces, ¿está conmigo en el 23:15? Sí. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. Mire, vaya prestando atención. 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Nuevo grano, nuevamente, ¿sí? De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. Aquí la cosa va cambiando, porque aquí pasamos de grano a ¿qué? A pan. De la materia prima a producto ¿qué? Terminado, ¿sí? Aquí hay una relación espiritual con lo que hablamos en Hechos. Entonces, dice, ¿a dónde estoy? Perdón, ya me perdí. 17 voy. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros. Será holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además macho cabrío por expiación, 2 corderos de 1 año, sacrificio de ofrenda de paz. No se vaya preocupando, porque ahí no voy a profundizar, ¿sí? Por si estaba pensando, híjole, y si acabamos y ahí solo, no voy a profundizar ahí. Y el sacerdote presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan, las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová el sacerdote, para el sacerdote. Y lo convocaréis en este mismo día, santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habéis por vuestras generaciones. Y termino en el 22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Este último verso, el 22, es el verso que hace conexión directa con el libro de los Hechos. Entonces, vamos a ver en estos minutos hasta dónde logramos llegar
pero es importante que vayamos viéndolo paso a paso. Sí, bien. Vuelvo al 23:15. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, es decir, una gavilla por primicia, 7 semanas cumplidas serán. Bien, veamos entonces lo hermoso de lo hermoso. Desde la presentación de la gavilla por primicia, que entendemos fue acepta porque fue mecida y fue probada, ¿qué pasa? Se cumple ¿qué? Un ciclo. Son 7 semanas, es decir, un tiempo que es un tiempo completo, que es como perfecto. ¿Por qué? Porque mi gavilla, mi primicia fue como acepta delante del sacerdote. ¿Qué es lo que quiere el Señor hoy? Que cada día tu gavilla sea aceptada y se cumpla el ciclo de la perfección. ¿Cada cuánto? A diario, porque yo vivo para Él todos los días. Amado, mi vida en Cristo no es cada 8 días en el templo. ¿Me está entendiendo? Mi vida en Cristo es todos los días de mi vida, y yo vengo al templo a compartir mi fe con mis hermanos, y aquí nos perfeccionamos todos, porque aquí hay un mensaje que es para el cuerpo. Pero mi obligación es presentarme delante de mi sacerdote y manifestarle y presentarle mi gavilla. ¿Me está siguiendo, mi amado? Gloria al Señor. Entonces, a partir de este momento, yo ya estoy listo para comenzar algo nuevo. ¿Y qué es lo que me pide el Señor para comenzar de nuevo? Verso 16. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces, ¿qué le voy a ofrecer después? ¿Perdón? Un nuevo grano, una nueva ofrenda, una nueva gavilla. Amado, esto no me lo estoy inventando, ¿sí? Es la palabra hablando a nuestro corazón, pero con la aplicación del cielo. Estos son valores que nosotros capturamos del Espíritu debajo de la letra y te los podemos dar. Así, esto no te parece un cuento de historieta o una historia de la Biblia. No, ya tiene vida, ya tiene valor, ya tiene sentido, y el sentido es espiritual. Bien, entonces, en un nuevo periodo, en un nuevo tiempo, el Señor lo que me va a pedir siempre es nuevo grano, nuevo fruto, nueva gavilla. Y siempre debo de presentar gavilla, siempre debo de cargar y de dar fruto, porque eso es lo que Él, para eso nos hizo, para eso nos formó, para eso fuimos creados. Y aquí yo le voy a dar un poquitito del enlace al libro de los Hechos para picarlo un 16. Vaya a Hechos capítulo 2, verso 1. Hechos capítulo 2, verso 1. ¿Está conmigo? ¿Qué dice Hechos capítulo 2, verso 1? Dice esto: cuando llegó, dice, el día de ¿qué? De Pentecostés, estaban todos como unánimes juntos. Ahora bien, ¿qué significa Pentecostés? Ponémelo por favor, Gary, el bloque 4. Y usted va a decir: ah, tenía razón el pastor. No, la palabra tiene la razón. ¿Qué es Pentecostés? Fiesta de la siega, fiesta de las semanas, día de ¿qué? De las primicias. ¿De qué hemos estado hablando todos estos minutos, amado? De una gavilla por primicia, que comienza en la fiesta de las primicias. ¿Ahora me entiende cuál es la conexión? ¿Qué es lo que el Señor aprovechó a través de la presencia del Espíritu Santo en medio de la primera iglesia, de la iglesia del primer siglo, para hacer las operaciones del cielo?
sobre ese momento donde las lenguas de fuego fueron puestas sobre la cabeza de cada uno de los que estaba ahí. Lo que aprovechó fue la fiesta de ¿qué? La fiesta de las semanas, o el día de la primicia. ¿Me está entendiendo? Porque dice que todos iban a ese lugar, pero en ese lugar estaban reunidos ¿qué? Sus discípulos. Pero ¿cuál era el pretexto para reunirse? La fiesta de las semanas, Pentecostés, ¿sí? Ahora usted debe de aprender a relacionar Pentecostés con el valor que realmente tiene, ¿sí? Porque ese fue el pretexto para que fueran llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué fueron llenos del Espíritu Santo? Porque presentaron delante del sacerdote una gavilla, era de trigo, fue sacudida y el sacerdote determinó que estaba como acepta, y por lo tanto le dio una primicia. ¿Qué le dio? La llenura del Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? No es simplemente entonces se llenaron del Espíritu Santo y celebramos eso. No está mal, mi amado. Todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos visto, no está mal. Pero el valor que hay debajo de la letra es la conexión entre lo que pasó miles de años atrás con lo que está pasando en ese momento y con lo que está pasando hoy. Porque lo que Él quiere es que usted y yo presentemos gavilla por primicia todos los días de nuestra vida, para que haya llenura del Espíritu Santo en nuestras operaciones presentes en esta tierra. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Lo preocupé hoy, lo veo preocupados. Mire, si usted viera lo que yo veo desde acá, veo caras de preocupación. No se preocupe. Lo que debemos de hacer, amados, es abrazar esta verdad, tomarla, ponerla en práctica, hacerla viva y eficaz, y entonces procurar que ese Espíritu nos llene a nosotros todos los días de nuestra vida en el lugar donde estemos. Porque no se trata de este templo, se trata de su templo y de mi templo. Bien, tengo 7 minutos. No voy a terminar lo que me resta en 7 minutos. Le propongo un trato. Yo tenía la parte 2 porque es importante, porque ahora tengo que hablarle más adelante del libro de los Hechos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay? Porque no solamente es la conexión, hay algo más, ¿sí? Existe algo más. Voy a entregarle esto, o lo que falta de este episodio, el próximo fin de semana. Voy a tratar de comenzar también la otra parte. Y si no me llegase a gustar el otro fin de semana, pues regáleme otro fin de semana. De todos modos, estos tiempos no los venden, ¿sí? Son gratuitos, ¿verdad? Y así podemos llenarnos de las verdades eternas de la manera correcta. Porque si no, voy a caminar a paso redoblado y usted puede posiblemente, si hablo rápido, tendría que hablar doblemente rápido. Imagínense cómo sería eso, ¿verdad? Sería una locura. Entonces, ¿está de acuerdo conmigo? ¿Hacemos ese trato? ¿Sí? Mire, algo que quiero explicarle, y se lo digo con honestidad: yo no planifico los temas para que sean así y engancharlo para que se venga el siguiente fin de semana. A la final, el Espíritu Santo es el que lo va a traer a usted acá, no yo, ni el tema, ¿sí? Nadie en este lugar ha venido forzado a venir. Pero yo sí le digo, si quiere ver el desenlace de esto y saberlo, venga el otro fin de semana y venga el siguiente fin de semana y no se lo vaya a perder, porque no es lo mismo verlo en YouTube que verlo en vivo y a todo color, porque aquí hay ademanes y cuestiones que en YouTube no se aprecian bien. Entonces usted tiene que verlas de frente. ¿Está conmigo? Amén.